La tecnología entró en nuestras vidas, entró con todo, con posibilidades que antes eran más bien propicias del ámbito de la ciencia ficción que de la realidad, y esto también se siente en el periodismo. Exactamente, parte de nuestra rutina diaria y una herramienta, podríamos decir, valiosísima, sobre todo para nosotros, los comunicadores. Les proponemos hablar al respecto con nuestro invitado de hoy, el periodista Héctor Claudio Farina Ojeda. Él es coordinador de la carrera de periodismo en la Universidad de Guadalajara y es paraguayo. Todo un orgullo para nosotros que haya llegado a tal instancia. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor, y bienvenido. Gracias, Juan Carlos, un gusto saludarte, un gusto compartir con la audiencia. Bien, hablamos de periodismo digital, un tema propuesto entre tantos otros que podemos abordarlo contigo. Y en particular, periodismo digital tal vez se interprete en principio desde la jerga y lamentablemente desde la práctica también como tener un sitio en internet y de por ahí hacer monitoreo y basta. Esto esta es una práctica y hay que revelarlo también así en los diarios, hacer monitoreo de otros medios más inmediatos y replicarlo. ¿Qué debemos entender en realidad por periodismo digital? Bueno, lo primero que deberíamos tratar de hacer ahí es una conceptualización y diferenciar algunas formas, digamos que normales, que tenemos de llamar al periodismo digital o al periodismo en internet o al periodismo electrónico o al anglicismo periodismo online, porque en el fondo no son cosas similares. Lo de periodismo digital tiene que ver con la digitalización de los procesos de producción de noticias, de difusión de contenidos y de búsqueda de información. Es decir, la radio, por ejemplo, se ha digitalizado hace tiempo, pero eso no implica que necesariamente sea periodismo en internet. Periodismo en internet, lo que se conoce también como periodismo en línea o periodismo online, es aquel periodismo que se hace utilizando herramientas digitales para posicionarse vía internet a través del uso de plataformas y hacer llegar los contenidos a toda la gente en un ámbito global. Y también hay otro término que es un poco confuso ahí, que es periodismo electrónico, como algunos le llaman, pero en realidad ya la radio y la televisión eran electrónicas mucho antes de internet. Es decir, es tratar de utilizar herramientas digitales, plataformas, soportes, para hacer llegar esos contenidos a la gente y que la gente se informe a través de un nuevo medio, una nueva plataforma y una serie interminable de herramientas tecnológicas. Bien, el periodismo online que señalabas se abre como dentro de los medios como una modalidad más, es decir, que hoy debemos hablar efectivamente lo que antes decíamos, televisión, radio y diarios. Bueno, indefectiblemente hay que sumar ahora internet. Así es un nuevo medio de comunicación que se basa en una plataforma. El periodismo en internet aparece propiamente en 1994. En el 95 se empieza a experimentar con mayor fuerza en América Latina, pero curiosamente no es hasta el año 2000 cuando empezamos a hacer un periodismo realmente para internet. Lo que antes se hacía se conoce como ediciones espejo, es decir, el mismo contenido que va en un periódico impreso se escaneaba y se subía al PDF, con lo cual lo único que había era la diferencia de plataforma, es decir, uno leía exactamente lo mismo en un soporte papel o exactamente lo mismo en un soporte computadora. En este caso deberíamos tratar de entender el periodismo en internet no solo como una nueva forma de llegar a la gente, sino de producir contenidos, de generar interactividad, porque nunca antes el lector había tenido tanto poder como tiene ahora de comentar contenidos, cuestionar en el momento e incluso de informar mucho más que los medios tradicionales de comunicación. Es decir, que se da entre las características que ofrece esta modalidad una interacción más inmediata con el lector, lo que también hace al periodista un poco más vulnerable en el sentido de que debe cuidar más lo que dice y cómo lo hace, ¿no? Exacto, y hay algo que es muy impresionante si pensamos en el lector. De hecho, decir lector en este momento ya es un error porque el lector se ha transformado en usuario, es decir, alguien que usa la tecnología, que usa las herramientas y por lo tanto es alguien que tiene poder sobre la información, cosa que antes no tenía. Es decir, ahora un usuario lector elige qué leer, cuándo leer, cómo leer, en qué momento leer y elige qué comentar, qué compartir o qué no compartir incluso. Es decir, tiene un poder realmente impresionante frente a lo que antes era un usuario pasivo que solamente veía la televisión y no tenía la más mínima posibilidad de hacer un cambio. Bien, ¿qué herramientas otorga internet a diferencia de lo que decías, las ediciones espejo?
hoy por hoy que te da más instrumentos para poder comunicar las cosas, se mezcla mucho con la imagen principalmente y el sonido. Sí, sobre todo hay varias características. La primera sería la hipermedialidad, la segunda sería la multimedialidad y la tercera sería la interactividad, que es la capacidad que tiene el individuo de interactuar con el sistema, con los contenidos, etcétera, ¿no? Bien, sabemos de tu, a pesar de que hace cuántos años que estás en México. Tengo 7 años. 7 años. Sabemos que no le has perdido el pulso a lo que ocurre en Paraguay y en este sentido, ¿cómo ves el desarrollo de esta modalidad del periodismo digital online, si querés decirlo como decías, y tal vez a eso es a lo que más me refiero ya en la definición que acabas de dar en el país? Está en una etapa incipiente. Paraguay no escapa, digamos, a la corriente que hay en América Latina de tratar de entrar al periodismo en Internet, pero todavía estamos muy lejos de los periódicos norteamericanos, todavía estamos muy lejos de los periódicos europeos y todavía estamos muy lejos de un periodismo en Internet propio como tal, por la sencilla razón de que todavía tecnológicamente estamos muy atrasados. Es decir, la conexión en Paraguay es todavía muy difícil. Yo debo confesar que siento muy fuerte el cambio tecnológico de venir de México, un país que también tiene su rezago, donde yo estoy prácticamente conectado en todo momento y puedo hacer todo tipo de periodismo desde un teléfono celular, a venir al Paraguay donde ya todo es más lento, más cansino, donde la conexión es difícil, y eso hace que realmente tecnológicamente estemos mal. Y por otro lado, nos falta mucho en cuanto a preparación de cómo hacer periodismo en Internet. Todavía nos falta pensar cómo vamos a comunicar y hacia dónde vamos a comunicar. Lo que ocurre en este momento, de acuerdo a lo que yo veo en los medios de comunicación, es que están volcando sus mismas prácticas y sus mismos contenidos a los espacios digitales, es decir, no hay mucha diferencia entre leer un periódico impreso y leerlo en Internet, salvo quizás la cuestión de tiempo, porque los materiales siguen siendo los mismos, los estilos de producción siguen siendo los mismos y los contenidos siguen siendo los mismos. Por ejemplo, todavía no tenemos algo que se llama periodismo multimedia como tal, porque no hacemos una convergencia de todos los elementos para informar con audio, con video, con imágenes y con gráficos, sino que simplemente lo que se hace es una especie de un paquete, una especie de combo, diríamos de manera folclórica, se sube a un sitio en Internet y se dice que eso es periodismo multimedia cuando no estaba planificado como tal. Ay, no basta con que eventualmente un material audiovisual de un noticiario pueda subirse a Internet. No, no es suficiente porque implica pensar en un lector usuario diferente, es decir, la persona que está viendo un video en una computadora no es la misma persona que ve la televisión, aunque aparentemente los contenidos sean similares. Hay que pensar en su naturaleza. En primer lugar, un usuario es muy, digamos, inestable, es intolerante, es realmente muy cambiante, es poco fiel a un portal, a un medio, sino que es muy fiel a los contenidos, de manera que hay que ofrecerle una serie de elementos para que esa información sea atractiva y utilizable para él. El mejor ejemplo lo podemos encontrar en los sitios de los periódicos en Paraguay, que generalmente después de un partido de fútbol suben el video esperando que el lector vea los goles del día anterior o de ese mismo día. Pero lo que ocurre es que como no están preparados, entonces ver un video en el portal de un periódico, sea el que sea, es algo excesivamente lento. El usuario se cansa, va a otro portal que puede ser YouTube, busca el mismo video, lo encuentra y ve los goles en otro lugar. Es decir, como no hay una planificación, al tratar de hacer periodismo multimedia, lo que se hace es empujar a nuestro usuario a que se vaya a otro lugar. Es decir, como te dimos la primicia, pero te invitamos a que te vayas a otro lugar donde puedas verlo con mayor comodidad. Bien, hay procesos y más todavía en un cambio tan grande como se dio o como se da, y constante el cambio, por cierto, con la tecnología. Y así como alguna vez cuando se intentó empezar la industria del cine en Paraguay se recurrió a actores de teatro, con lo que eso significaba un cambio de lenguaje, sin embargo, los mismos recursos humanos. ¿Crees que en Paraguay también para el periodismo digital todavía se tiene a préstamos los mismos periodistas que estaban en las otras modalidades? Y segunda parte o segunda pregunta, ¿se inició ese proceso de modernización? ¿Estamos ya en camino o ni empezamos? No, yo creo que estamos en un camino demasiado incipiente, es decir, es una trayectoria demasiado larga, demasiado variada y todavía no hemos empezado, y para medir eso
lo que tenemos que hacer es ver cómo están nuestras escuelas, cómo están nuestras universidades. ¿Están enseñando realmente herramientas tecnológicas o no están enseñando? ¿Están cambiando la forma de enseñar o de formar a un periodista? Y yo creo absolutamente que no, que todavía no estamos en ese camino, que lo que estamos haciendo es jugando con la tecnología para tratar de ofertar un contenido distinto, pero no a partir de una formación profesional del periodista que debe ahora no solo ser un productor de contenidos como era antes, sino también una especie de analista de los contenidos, un entendido en las audiencias y alguien que haga un periodismo ya no divorciado de la gente. Yo creo que todavía no estamos en ese camino y nos falta mucho, sobre todo desde el punto de vista educativo. Bien, para cerrar, Héctor, ¿qué países están en la vanguardia en este tipo de comunicación? Estados Unidos, por muy lejos. Luego, ¿Y en Latinoamérica? En Latinoamérica, Chile es un país muy interesante, Argentina tiene cosas interesantes, Brasil está experimentando mucho y México sería como el tercero o el cuarto en discordia, y luego viene todo el furgón de cola donde está Paraguay, Bolivia y otros países. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor. Gracias, un gusto como siempre. Héctor Farina, periodista paraguayo, actual coordinador de la carrera de periodismo en la Universidad muy prestigiosa de Guadalajara, en México, en esta amena charla en Unicanal en Vivo. 8 con